La charla de hoy, viernes 3 de marzo de 2017, la he titulado Simbología Universal del Alma. Simbología Universal del Alma. Lo primero que tengo que hacer, en atención a todos los que me puedan escuchar de cualquier parte, ya que sabéis que se graba, que no sepan lo que es el alma, o que aún sabiendo a su manera lo que es el alma, que entiendan todo lo que voy a hablar de simbología en relación con el significado que al principio le tengo que dar al alma. Entonces, pues, para que os hagáis una idea, como una especie de preludio, de índice, pues voy a comentar cómo el alma ha estado simbolizada en algunas grandes obras de la literatura universal. Seguramente a lo mejor hay más obras de literatura que tratan este tema, que han hablado de alguna forma, pero yo voy a hablar de algunas de las principales y de las que yo personalmente, que soy el que está ahora hablando, considero que están simbolizando consciente e inconscientemente el alma en algún personaje o en algo de esas obras literarias. Después también haré cita de algunos de los grandes mitos, especialmente de la mitología griega, y también de los cuentos, de esos cuentos de hadas, de los grandes cuentos de hadas. Y también, pues, ¿por qué no? Y esto lo he dicho otras veces, algunas de las óperas de Wagner, de Richard Wagner, cómo ha simbolizado el alma. De eso he hablado en otras charlas, ¿verdad? Y en el pasaje de las óperas, Opera Forum, como las llamo, de las óperas de Wagner, en las cuales pues he hablado del simbolismo de estas, entre cuyos símbolos está el alma. En primer lugar, pues voy a decir que el alma es una palabra que se ha utilizado desde siempre, a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, pero no siempre las personas han querido significar lo mismo. Cuando hoy día muchas personas utilizan este término, están pensando en la mente. El alma no es la mente, pero a falta de entender o de creer que no existe algo que esté por encima de la mente, el concepto alma como fuerza motora, decisoria, que impulsa la acción y que determina más o menos inteligentemente la acción, pues es lógico que haya quien considere que la mente es el alma. A veces la palabra alma se utiliza en sentido de algo invisible, no material, no concreto, pero que, como acabo de decir, impulsa, mueve, determina los acontecimientos externos, en concreto referidos a nosotros, a los seres humanos. De tal manera que el significado es distinto. La psicología, la definición más profunda de psicología es logos acerca de la psique, psicología, logía, logos, tratado acerca de la psique. Y la psique en el pasado se le daba un sentido de alma, pero más profundo, como el que de un modo más actual o moderno se le está dando a la psicología, a la mente, por ejemplo, como acabo de decir. Por lo tanto, tratado acerca de la psique, el alma como algo que está más allá de la mente, que no es la mente ni las emociones ni los deseos, y mucho menos el cuerpo físico, pero que está determinando, está movilizando, está impulsando, está influyendo en el cuerpo físico, la acción, en la mente con sus pensamientos y en la parte emocional con los sentimientos, deseos, etc. Por lo tanto, el sentido profundo de alma es algo que también he hablado en otras charlas. Cuando he explicado en otros temas, me he visto en la necesidad de utilizar este término, que también se le podría traducir por el yo superior. Y muchas veces cuando he hablado me ha gustado nombrarla como yo superior. Sabéis que la palabra alma, para gran parte de la gente, un gran sector de la población, tiene una connotación religiosa, porque son las religiones
sobre todo si hablamos de la cercana, las que han dicho que los seres humanos tenemos alma, aunque no sepan explicar cómo es el alma, ni qué forma tiene, ni qué características, y que cuando nos morimos el alma va a un sitio u otro, y ahí se acaba, no han explicado nada más. Entonces, para mucha gente tiene consciente o inconscientemente asociado alma a religión, y si se rechaza la religión y las creencias religiosas, es lógico que también a veces se rechace el alma, y por lo tanto el alma, como todas las palabras, tienen su connotación. Cuando en una charla futura hable del poder de la palabra humana, de las palabras, del lenguaje, pues una de las cosas a explicar es que las palabras les damos un significado, que a veces compartimos, no una sola, sino muchas personas, y tiene culturalmente y psicológicamente unas connotaciones. Por lo tanto, eso es lo que más queda grabado. Y aunque alguien diga o leamos en algún sitio, tiene otro significado, pero nos solemos quedar con ese. Entonces el alma es una fuente sutil de energía que es una unidad, aunque decimos que tiene tres componentes, no componentes uno al lado del otro y separados, sino están tan impregnados, tan fusionados, quiero decir, entre sí, que forman una unidad. Por eso no hay tres almas, sino una sola. Pero esos tres componentes, que son la voluntad, no la voluntad corriente que utilizamos para bien o para mal, sino una voluntad elevada, sutil, superior, el amor, que no es lo que solemos llamar amor, que suele ser más bien deseos, lo que solemos querer decir con la palabra amor, sino amor más puro, más desinteresado, amor más superior. Y la tercera es la inteligencia, que a lo mejor la podríamos identificar con intuición, que no es la mente, sino la capacidad de comprensión que está por encima de la mente y que utiliza a la mente, como vehículo de expresión. Igual que el amor utiliza el cuerpo emocional, que es parte de la personalidad, como vehículo de expresión, y la voluntad superior puede utilizar a todo, que es una voluntad inteligente y amorosa, como medio de expresión. De tal manera que esas tres cualidades, que las estudiamos por separado, las he nombrado por separado, y que puede predominar una u otra en los distintos seres humanos, están formando una unidad. Por un lado, las vemos separadas, pero si tenemos suficiente intuición, las vemos indisolublemente unidas. No pueden separarse. Puede predominar una u otra de las tres, pero las tres forman una unidad, ¿verdad? Y por lo tanto, por poco que profundicemos, nos damos cuenta de que son un alma, no tenemos tres almas, aunque podamos tener tendencia a una o a otra. Y como he dicho, y esto es muy importante para entenderlo, y por lo que voy a hablar a continuación, esta alma o este yo superior, este ser superior, fijaos que se ha utilizado distintos términos, este ser interno, ser con mayúscula, ser interior, la conciencia pura, con mayúscula, interior, que está más allá de la mente, pues como acabo de decir, todo esto se expresa a través de lo que llamamos la personalidad, en lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que hacemos. Son los tres aspectos de la personalidad. Nuestro cuerpo físico vital es el vehículo de acción, con lo cual hacemos. Y cuando hablamos también estamos utilizando el cuerpo físico para expresarnos. Nuestro cuerpo emocional es con el que sentimos. A veces sentimos odio, pero podemos sentir amor, según nos vayamos hacia un lado o hacia otro. Y nuestra mente es con la que pensamos, a veces mal, malísimamente mal, con odio, con crueldad, con separación. O podemos pensar maravillosamente y construir buenos pensamientos que nos ayudan a nosotros y a los demás a evolucionar. Así que, tanto si nos vamos hacia un lado como hacia otro, hacia el bien y hacia el mal, pensamos, sentimos y actuamos con la personalidad. Pero según la sintonía que tengamos con el alma, o según lo evolucionada que esté en el alma, así será nuestro comportamiento, vamos a llamarle ético o inteligente o creativo en nuestra vida. Y eso depende de nuestra evolución. No todo el mundo lo cree o lo sabe, pero
Me imagino que los que estamos aquí, muchos, y quizá los que me escuchen, si no todos, la mayoría, pues si no lo vemos, lo creemos o lo intuimos, que es más que creer que el alma existe desde siempre, bueno, desde hace muchísimo tiempo, desde mucho antes de nacer, y luego continúa también, no se acaba con la muerte ni empieza con el nacimiento. Y por lo tanto, si esto es así, cada vez que encarnamos y que aprovechamos en mayor o menor medida esta vida, el alma la enriquecemos, el alma crece. Es decir, que el alma no es la misma inamovible desde el principio hasta el final de la evolución humana, de la etapa humana que dura millones de años, sino que el alma va enriqueciéndose, creciendo, evolucionando. Por lo tanto, ella, que es un campo vibratorio al que no puede llegar nada malo ni negativo, sino solo lo positivo. Lo negativo sería el vacío de lo positivo. Se va enriqueciendo. Por lo tanto, cuando más vidas vivimos, si son aprovechadas, el alma es más rica, está más evolucionada. Y si es así, que no lo hemos aprovechado o hace menos hemos evolucionado menos y llevamos menos tiempo, pues el alma está más vacía. Por lo tanto, el alma no es algo inamovible, sino es algo que en sentido positivo, nunca negativo, va creciendo. Lo que sí que mantenemos de vida en vida es aquello negativo que no hemos superado, pero no está en el alma, sino está latente en algún sitio, ¿verdad? Los átomos permanentes que lleva el alma y que no enturbian la pureza del alma, sino que están ahí latentes en espera de que en las distintas encarnaciones vayan saliendo esas tendencias negativas. Pero ya digo, el alma va creciendo siempre en sentido positivo. Por lo tanto, a mayor tiempo y mayor aprovechamiento, un alma está más evolucionada, vibra más con amor, con luz, y por lo tanto no solo la alimentamos desde aquí, sino nos alimenta, nos inspira desde arriba. Fijaos, hay algo más material y hay algo más espiritual. Lo espiritual podríamos entender el espíritu y el alma, que la religión lo confunde, pero no es lo mismo, el espíritu está más elevado que el alma. Y por lo tanto, eso está por encima de la personalidad. No voy a hablar de lo que he tratado en otras charlas, que es el símbolo del grial, que es uno de los símbolos más antiguos de la humanidad, un símbolo de miles de años, que tiene muchísimo tiempo, al cual he dedicado un par de conferencias que están en YouTube, como sabéis, y quizá hayáis estado en algunas de estas conferencias. Y el grial es un símbolo del alma encarnada o expresándose en la personalidad. Es un ejemplo más. Como lo hemos tratado en otras, solamente lo voy a decir muy brevemente. La copa, que es un cáliz, o que puede tener distintas formas, está formada por una base, un soporte y una semiesfera, que es el contenedor. Digamos, el recipiente donde se echa el líquido o el elemento correspondiente, sea acuoso, sólido, lo que sea. Y luego arriba hay algo, si pensamos en la Eucaristía, en el sacramento cristiano, pues es la hostia, que es de forma circular, ¿verdad? Y que se introduce dentro del cáliz. Pero en las épocas muy lejanas del pasado era una esfera de oro que permanecía arriba y que en el ceremonial del grial se introducía y encajaba perfectamente. Esa esfera o el contenido o lo que sea es un símbolo del espíritu o, para no liarlo ahora, del alma, por ejemplo. Y la copa, como he dicho, es la personalidad. Pues es de un modo simbólico lo que he dicho antes. La dimensión más elevada de nuestro ser, quizá la dimensión de nuestra alma ya con cierta evolución, se introduce, se expresa, encaja, se acopla, se adapta, se fusiona, se integra en la copa, es decir, en la personalidad. Por lo tanto, un símbolo perfecto, perfectísimo, ideal del alma en su relación con la personalidad, aunque en el título he puesto el alma, pero es inevitable que hable del alma y de su vehículo, la personalidad. Es el cáliz, es el grial. Es un símbolo que, digo, no voy a desarrollar porque está ya más desarrollado y con bastante profundidad en algunas de estas conferencias anteriores. Por lo tanto, lo dejo ahí.
el grial. Pero luego también hay otras cosas que quizá haya dicho en otras conferencias, aunque en el futuro le pueda dedicar más tiempo. Hay 3 figuras geométricas arquetípicas en todo, en todo lo que existe, que son el cuadrado, el triángulo y el círculo. Y estas 3 figuras, que están geométricamente hablando en todo, o todas las formas que vemos con los sentidos, son derivaciones de estas 3. Cuadrado, todos los rectángulos; triángulo, hay infinidad de tipos de triángulos, más grandes, más pequeños, más equiláteros, más isósceles; y el círculo, donde derivan todas las curvas, ¿verdad? Pues bien, el triángulo es un símbolo del alma y el cuadrado de la personalidad. Esto no es popular, pero es algo que dentro de ciertos ámbitos se ha simbolizado. Y el círculo, que sería la tercera, del espíritu. ¿Y por qué se ha hecho y se ha utilizado esto que acabo de decir así? Porque nuestra personalidad tiene 4 partes. Si desdoblamos el físico y el vital, 4. Físico, cuerpo físico; el cuerpo vital, de energía; el emocional y la mente concreta. Son 4. 4 vértices o 4 lados de un cuadrado. El alma, ya lo he dicho antes, voluntad, amor, inteligencia, 3. 3 vértices o 3 lados de un triángulo. Y la mónada o espíritu, una unidad. Aunque tenga 3 cualidades, pero es una unidad. ¿Y qué mejor expresión geométrica de una unidad que es un círculo? Por lo tanto, el alma tiene forma de triángulo. En religión, recuerdo que cuando estudiamos religión se representaba a veces a Dios como un triángulo. No el alma, sino a Dios, ¿verdad? Si os acordáis, de alguna forma. El motivo de eso pues lo ignoro, pero se me ocurre que tiene bastante lógica la figura del triángulo, porque la Trinidad, que se estudia mucho en religión, aunque todas las religiones tienen su Trinidad, son tres entidades o 3 energías. Y esas 3 energías se corresponden con las 3 cualidades del alma. Si es la religión cristiana, el Padre es la voluntad, el Hijo es el amor y el Espíritu Santo es la inteligencia. De tal manera que forman un triángulo, y eso está, digamos, dentro y fuera, porque por ley de analogía, como es abajo es arriba, como es arriba es abajo. Y el corazón, al cual le voy a dedicar una conferencia pronto, que he titulado El corazón físico, psicológico y espiritual, ¿verdad? Hablar del corazón físico, pues explicaré sus funciones, las enfermedades del corazón, etc. Psicológico, pues los sentimientos que notamos aquí en este centro energético asociado al corazón. Y espiritualmente, pues esa dimensión espiritual profunda, que es la conexión más directa con el alma, que es el corazón. Entonces, eso será. Pero el corazón podríamos decir que es también un símbolo del alma. Quizá porque el alma se expresa a través de toda la personalidad, pero especialmente si hay un órgano más conectado es el corazón, con el alma. Entonces, pues eso podríamos considerarlo, ya le dedicaré más tiempo en esa futura conferencia al corazón, podríamos decir que también es un símbolo del alma. Vayamos a la literatura. También tengo 2 o 3 conferencias sobre el Quijote, que la he subido a YouTube. Bueno, tengo más que he hablado a lo largo del tiempo, pero estoy pensando en esas que son accesibles a cualquiera hoy día que quiera escucharlas. Entonces tengo varias dedicadas al Quijote. Y entonces, unas más profundas y otras más asequibles a las personas. Pues una de las cosas que explico siempre que hablo del Quijote es la relación de 3 personajes: Quijote, Sancho y Dulcinea. Quijote y Sancho son protagonistas comunes en toda la obra. Los demás personajes aparecen y desaparecen, pero ellos son comunes. Don Quijote representa especialmente la mente humana, Sancho Panza el cuerpo físico y el emocional, los deseos bajos, instintivos. Bajos no quiere decir necesariamente negativos, pero de la personalidad, lo que se llaman instintivos o deseos emocionales. Don Quijote, la mente todavía no perfecta, pero que está aspirando hacia arriba. Y Dulcinea, que no aparece, que es continua y constante en la obra, pero que no se ve, no aparece nunca como personaje.
Don Quijote la ha idealizado, pero no aparece. Es como el alma que por mucho que miremos no la vemos, pero que está omnipresente, creamos o no, continuamente. Así que Dulcinea está representando en esta gran obra el alma. Y tengo aquí, para dedicarle un poquito dentro de esta conferencia, que voy a hablar de muchas cosas, tengo aquí algunos fragmentos del Quijote para subrayar, para complementar lo que os estoy diciendo de la simbología del alma. Dice en el capítulo primero, al poco tiempo de empezar esta obra, el Quijote, dice el narrador, que va describiendo al Quijote y las armas que tiene, sus cosas, etcétera, sus características. Dice: limpias pues sus armas, puesto nombre a su rocín, y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa, sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Es decir, que lo podemos interpretar como queramos, pero si afinamos con intuición esto y muchísimas cosas, vamos viendo que nos está llevando o nos está sugiriendo, aunque sea en un lenguaje asequible a la mayoría, a algo más profundo. Cuerpo sin alma, caballeros sin dama. Y no solamente en el Quijote, porque sabéis que cuando se escribió el Quijote, durante por lo menos un par de siglos, se escribieron un montón de novelas caballerescas, las novelas de caballerías, ¿verdad? Como se llamaban, donde había en todas ellas, fuera la historia que fuera, un caballero y una dama, a quien encomendarse en situaciones apuradas, a quien ofrecer el fruto de sus conquistas, de quien enamorarse, y quien le guiaba, le impulsaba, le animaba, etc. Don Quijote, que cuando estudiábamos literatura decía, Don Quijote es una parodia de los libros de caballería, para acabar con ellos. Yo, cuando lo miras con profundidad, es al revés. Ensalza, lo que pasa es que nos ha llegado el Quijote, pero es difícil también acceder, salvo unas pocas, a las novelas de caballerías. Pero lo que hace es ensalzar el aspecto, por lo menos mítico, el aspecto arquetípico de las novelas de caballerías, que aunque fueran superficiales, por supuesto que estaban años luz del Quijote, tienen estos ingredientes. Entonces la dama de estos caballeros, como ser idealizado, aparte de que es algo imaginado, las novelas, ¿no? No está basado literalmente en el realismo de la realidad, es una representación del alma, porque el alma es a quien pedimos muchas veces, lo nombremos como sea, cuando lo necesitamos, ayuda, auxilio. Y además, aunque no pidamos, si estamos suficientemente atentos y receptivos, nos ayuda, nos impulsa. Y aunque estemos despistados, también está continuamente velando por nosotros. Incluso dice en este mismo capítulo, fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora, de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende ella jamás lo supo, ni le dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo. Este es un personaje dentro de la novela real, dentro de la novela, del cual solo se nombra en estos momentos. Y a esta le pareció ser bien darle título de señora. Don Quijote le dio título de señora, de sus pensamientos, y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino en llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Eso es del capítulo primero. El Toboso sabéis que es una localidad de La Mancha, sí, es un pueblo que se llama El Toboso. Pero el Toboso es una palabra que viene de Tob, que significa en hebreo el bien, porque el Quijote
también está utilizando muchas palabras tomadas del hebreo. Está escrito en clave cabalística, y la cábala es la parte esotérica del judaísmo, y por lo tanto el hebreo, pues que conocía lógicamente Cervantes, si no, no lo hubiera podido escribir, utiliza muchas palabras con significado. El tov, el bien, Dulcinea del bien. ¿De dónde viene el alma? Lo he dicho, no puede venir del mal, sino del bien, de alguna forma. Pero la cosa, para complementarla mejor, os voy a leer la descripción que hace Don Quijote de Dulcinea, que hace Cervantes en el Quijote de Dulcinea, en el capítulo 13 de la primera parte. Fijaos cómo, de un modo poético, simbólico, describe a Dulcinea. Y en este caso, quien habla sería Don Quijote. Yo no podré afirmar si la dulce mi enemiga, esto de enemiga es simbólico, hay que entender por qué lo dice así, gusta o no de que el mundo sepa que yo la sirvo. Solo sé decir que su nombre es Dulcinea, su patria el Toboso, un lugar de la Mancha. Su calidad por lo menos ha de ser de princesa, pues es reina y señora mía, su hermosura sobrehumana, pues en ella se vienen a hacer verdaderos todos los imposibles y quiméricos atributos de belleza que los poetas dan a sus damas, que sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve. Entrecomillado. Es decir, esa breve descripción, muy poética, como veis, el lenguaje simbólico de la poesía, está describiendo no un ser humano, sino algo idealizado que está más allá del ser humano, un ideal. Ha querido poéticamente resaltar que Dulcinea no es un personaje más de la obra, sino es un personaje especial, idealizado, invisible, estimulante, enriquecedor, estímulo que acrecienta el desarrollo humano. Hay más cosas, pero del Quijote, para no alargarlo mucho, es suficiente en esta charla donde quiero simbolizar o transmitir que el alma está simbolizada de varias maneras. Hay otra obra a la cual le dediqué una charla no hace mucho, que fue Hamlet, de Shakespeare. Hamlet de Shakespeare. Tengo pensado más adelante, cuando pueda, dedicar una conferencia a hablar generalmente. Pero claro, hablar de Shakespeare en una sola charla, pues no puedes ampliar o profundizar en cada obra, sino una visión general. Y quizá en esa charla pues diga cosas que no soy el único que las conoce o que no todo el mundo lo va a creer, pero cosas como que la misma fuente del Quijote es la de las obras de Shakespeare, y que Shakespeare como tal no existió, que es un seudónimo velado de un personaje muy sabio, muy evolucionado, que fue quien realmente escribió, porque si no, un ser humano corriente, por mucha cultura, no puede escribir ni las obras de Shakespeare ni el Quijote. Pero eso ya lo dejo para otra ocasión. Pero ¿quién no conoce Hamlet, aunque no se haya leído? Aunque no se haya leído el Quijote, mucha gente ha oído hablar del Quijote y de algunas cosas. Y de Hamlet, lo mismo, igual que de Romeo y Julieta, Otelo, Macbeth, etc. Entonces, en esa charla la desarrollé la visión psicológica, esotérica también, filosófica, de Hamlet. Y os leo algún fragmento de la obra de Hamlet, en la cual uno de los personajes es la amada de Hamlet, Ofelia. ¿Y cómo la describe Hamlet, el propio Hamlet, en una carta que le escribe, pero que
la toma Polonio, el padre de Ofelia, y se la da a conocer a la reina, que es la madre Gertrudis, la madre de Hamlet. Dice la carta en la que Hamlet se dirige a Ofelia. Dice lo siguiente: duda que cada estrella es una hoguera, duda que el sol camina el año entero, duda que la verdad sea sincera, pero no dudes nunca que te quiero. Ah, querida Ofelia, me encuentro mal en esta métrica, no tengo arte para contar mis gemidos, pero que te quiero más que nada, oh, ni más que todo, créelo. Adiós. Tuyo para siempre, amadísima señora, mientras esta maquinaria sea suya. Hamlet. Fijémonos en el final. Esta maquinaria sea suya. Si sustituimos maquinaria por la personalidad, o el cuerpo, que es una parte de la personalidad, pues podemos entender algo relacionado con lo que estoy comentando. Y en otro momento, por señalar algo más de esta obra, un fragmento más, es cuando Ofelia, tras la muerte de su padre, Polonio, pues se trastorna algo. Ojo, porque Hamlet tiene puntos en común con Don Quijote, porque también en ciertos aspectos muestra cierto trastorno, pero en otros, igual que el Quijote, demuestra que está muy cuerdo y sabe lo que dice, y sabe lo que hace. Es decir, que alguien podría decir desde fuera, uy, Hamlet, la muerte de su padre, el asesinato de su padre, por parte del hermano de este, el padre, su tío, pues la ha trastornado, pero también, aparte de esa muestra, indica en otros momentos que está muy consciente, igual que Don Quijote es consciente y lo explica muy bien, que cuál es el significado de su locura, como símbolo, como expresión de algo más profundo. Entonces Ofelia llegó un momento en que se ahoga, y lo describe en este fragmento, que ha sido motivo de inspiración hasta de pintores, ¿no?, que se han inspirado en este momento. Entonces la reina, la madre de Hamlet, le explica a Laertes, el hermano de Ofelia. Dice: tu hermana se ha ahogado, Laertes. Este contesta: ¿se ha ahogado o dónde? Y la reina le dice: hay un sauce que crece a través de un arroyo, reflejando sus canosas hojas en el cristal de la corriente. Allí llegó con fantásticas guirnaldas de ranúnculos, ortigas, belloritas y esas largas y purpúreas que los licenciosos pastores llaman con nombre más grosero, pero que nuestras castas doncellas llaman dedos de muerto. Allí, al trepar sobre las ramas salientes para colgar sus coronas de hierbas, un maligno mimbre se rompió y sus trofeos vegetales y ella misma cayeron al lloroso arroyo. Sus ropas se extendieron y la sostuvieron un rato a flote, como una sirena, mientras ella cantaba trozos de viejas melodías, como inconsciente de su peligro o como criatura natural y familiar en ese elemento. Pero no pudo tardar mucho que sus vestidos, pesados de tanto beber, arrebataran a la pobre desgraciada de su canto melodioso a la fangosa muerte. Una descripción poética de una muerte, la muerte de Ofelia. Pero claro, la poesía dentro de la prosa, de la novela, pues está, digamos, siendo utilizada en un sentido descriptivo de Ofelia. Lógicamente ahí hay una tensión. Hamlet es un arquetipo de la duda, está en la duda. ¿Os acordáis el famoso ser o no ser? Ser o no ser. Ser como almas o no ser como personalidad. De tal manera que nos está haciendo alusión. Y Ofelia es algo que le está ayudando, pero llega un momento en que la rechaza. Pero eso ya sería parte del contenido de la explicación de la obra, que ahora no cabe. Otra obra de literatura importante, la hayamos leído o no, todos hemos oído hablar de la Odisea, la Ilíada y la Odisea de Homero. Y el personaje de la Odisea, ¿quién es? Ulises. ¿Y quién es la mujer de Ulises? Penélope.
Es decir, que ahí son personajes que se hacen famosos aunque no se haya oído. Además se han hecho películas, ¿verdad? Y a veces con las películas, sin haber leído la obra, la novela, pues se extiende y se difunde mucho. Y sabéis la historia de Ulises, que no voy a describir, de Ulises dentro de la Odisea, a la cual, ¿por qué no?, tendré que dedicar en el futuro una charla para profundizar. Vive una serie de aventuras después de Troya, digamos, del asalto a la ciudad de Troya, que explica en la Ilíada, ¿verdad?, la primera obra. La Odisea sería como la continuación. Ulises es uno de los combatientes, ¿verdad? Y entonces se dirige de regreso a su patria. Pero casi toda la obra es la descripción de todas las aventuras, dificultades, naufragios, retrasos, antes de llegar a su patria, Ítaca. Y entonces ahí vive una serie de dificultades. Ulises podría ser un símbolo de la personalidad o del alma. Bueno, a veces decimos el alma o la personalidad. Como el ser humano que vivimos una serie de aventuras, decimos como personalidades, pero no sería nada descabellado decir como almas, como conciencias, vivimos pues con aprendizaje o sin él una serie de vicisitudes, muchas de ellas relacionadas, simbólicas de lo astral, lo emocional, como el caso de las sirenas, que encantan con sus cantos a los marineros para hacerles naufragar. Por eso se ponen tapones en los oídos, y el agua es un símbolo de lo emocional. En fin, y otros tipos de aventuras que van describiendo simbólicamente, aunque no sea con mucho detalle, las dificultades que vamos teniendo y que tenemos que superar los seres humanos antes de llegar a nuestra patria, a nuestra Ítaca, a nuestra Penélope, Dulcinea, que en este caso sería nuestra Penélope, nuestra alma. ¿Y qué es Penélope? Que está esperándole y tejiendo una tela y una serie de, digamos, de aprovechados que intentaban conseguir como que ella pues se casara con ellos para hacerse cargo y apoderarse del trono, ¿no?, del lugar, ya que Ulises era rey de una localidad. Pues que ella, cuando estaba ya hecha, prometiéndoles que cuando la terminaba podría desposarse con ellos, porque estaba tardando mucho, la deshacía, ¿no?, la tela. Yo lo veo como símbolo de la mente la cual está tejiendo y tejiendo y destejiendo, el proceso de la mente, y que tiene que hacer ese proceso antes de llegar a esa fusión de Ulises con Penélope. Cuando Ulises, salvando todas las dificultades de tierra, de mar y de todo tipo, llega a su patria, acaba con los, digamos, intrusos que querían apoderarse y aprovecharse del trono, y entonces se une con Penélope. Un símbolo así arquetípico de todas las dificultades que en nuestro largo proceso evolutivo tenemos que ir enfrentando y superando antes de unirnos al alma. Es decir, cuando el alma y la personalidad se unen, que a veces se ha simbolizado como un matrimonio, y además es un símbolo del matrimonio más elevado, más sutil, más perfecto, más espiritual, alma y personalidad y el alma. Entonces, para llegar a ello hay que superar dificultades de la personalidad, espejismos, trampas, etcétera, transmutarla antes de llegar a ello. Por lo tanto, es otro ejemplo muy adecuado de esto que estoy explicando. Lo dejaré para otra conferencia, el caso de otra obra menos conocida quizá, pero de esas que tendríamos que poner una corta lista de lo mejor que se ha escrito en la literatura universal. Una obra que le costó a Goethe muchos años escribir. Le dedicó mucho tiempo de su vida. Fausto. El mito de Fausto existía ya. El hombre que vende el alma al diablo para conseguir ciertas cosas, conocimientos. Entonces escribió una obra en la cual Fausto es buscador de la verdad, insatisfecho con lo que tiene, y que al final de la obra, después de un amor más bien impuro con Margarita, tiene un amor con Helena con H, un personaje ficticio,
¿Os acordáis de Helena de Troya? No existieron, son personajes ficticios, igual que podríamos decir que Dulcinea no existió como mujer, en realidad, y Don Quijote son arquetipos de modelos de seres humanos que en el camino de evolución van realizando. Entonces, Fausto es una obra muy interesante para hablar de lo que son las tentaciones, para hablar de lo que es el karma, mal karma que creamos, ¿verdad?, cuando se fracasa, y que se supera con, entre otros modos, con la realización de un servicio a la humanidad, o a un sector de la humanidad, como es el que hace Fausto al final. Y la otra obra dentro de la literatura que os quiero citar es Don Juan Tenorio con su complemento Doña Inés, muy conocida, española, ¿verdad? De tal manera que, de Tirso de Molina, porque también ha habido otros Don Juanes. Entonces, Don Juan Tenorio peca, es un símbolo de la personalidad que está dominada por ciertos instintos, por el deseo, sobre todo canalizado a través de lo sexual, y el deseo egoísta, y que, lógicamente, pues se entiende como algo egoísta, clarísimamente. Y Doña Inés, con su pureza, consigue redimirla. Si estáis acordando de otras obras donde acaba mal y es condenado al infierno, no es la que estoy pensando. La que estoy citando es aquella en la cual Doña Inés, si la habéis leído, con su pureza consigue rescatarlo y hacer que al final se arrepienta, y con el arrepentimiento tiene un matiz religioso. Pues sabéis que la religión dice que antes de morir, con el arrepentimiento se puede alguien salvar. Eso es una visión parcial que tiene la religión. Pero cuando conoces la ley de causa-efecto, la ley del karma, la cosa cambia. Simplemente por un arrepentimiento no puedes liquidar toda una serie de pecados o malos comportamientos. Pero bueno, dejando de lado este detalle, para no alargarlo, deciros que Doña Inés es un símbolo del alma, porque con su pureza está cambiando, haciendo cambiar la psicología de Don Juan Tenorio. Igual que cuando como seres humanos fracasamos, nos equivocamos, pues podemos, gracias al alma que nos inspira, poder transmutar si estamos receptivos y atentos. Entonces, sabéis, no lo he dicho antes con esta claridad, la atención es el medio para quitar esa barrera y conectar el alma con la personalidad. Sin atención no se puede hacer. La verdadera atención, que a veces se le llama meditación, es el modo para permitir que la energía del alma fluya a través de la personalidad. Y por lo tanto, pues redimir o transmutar a la personalidad. Entonces Don Juan es redimido gracias a Doña Inés. Si dejamos de lado ese aspecto cristiano, religioso, del arrepentimiento final, etc., y lo vemos simbólico, entonces puede encajar. Y por lo tanto se salva en este sentido. Don Juan Tenorio. Esto dentro de la literatura. Os he dicho al principio que iba a decir unas cuantas obras de literatura que han simbolizado esta visión del alma que os he dado. Y la mitología, pues la mitología, ahí, y a la cual pronto le voy a dedicar una charla para explicar el aspecto didáctico de la mitología. Hoy día a mucha gente le interesa, coge libros de mitología, los lee, qué bonito, o el mito tal, tal obra de arte está inspirada en tal mito. Muchos cuadros de pintura están inspirados en mitos, películas, novelas, etcétera, ¿verdad? Música, etcétera. Pero falta lo interesante de la mitología, es el valor simbólico, y sobre todo el valor simbólico más profundo, como el que nos ocupa hoy, del alma. Hay un mito muy corto, muy brevísimo, que aunque no sepáis de mitología, todo el mundo lo hemos oído hablar. El ave fénix. El ave fénix, ¿verdad?, se dice rápidamente. Es un ave que cuando muere se quema y de sus cenizas vuelve otra vez a nacer. Y así sucesivamente. Después de 500, es un número simbólico, años, vuelve a renacer, y así sucesivamente.
enseguida nos viene un símbolo clarísimo, la reencarnación. El alma que se expresa en la personalidad, esta muere y luego, al cabo de X tiempo, que no es fijo, vuelve otra vez a renacer. Como el ave fénix. Bueno, tiene otros símbolos, ¿no? Pero no me voy a entretener mucho. Símbolos psicológicos. Cuando después de una crisis o de algo, de fracaso, volvemos otra vez a recuperarnos y volvemos a renacer, ¿verdad? Dentro de la misma vida. Pero a nivel general, el ave fénix podría ser un símbolo perfecto del alma, que va renaciendo o reencarnando sucesivamente. Otro mito, Eros y Psique, muy corto también. Eros y Psique. La palabra Eros la asociáis al amor, ¿verdad? Eros, representante de la personalidad, y Psique, el alma. Psique es una palabra, psicología, lo he dicho. Psique y Eros. Eros está atrapada en un palacio. Psique está prisionera en un palacio por Eros. Eros la tiene prisionera. Esto es un símbolo clarísimo que el alma está prisionera de la personalidad. La personalidad la tenemos, en nuestra personalidad tiene atrapada a nuestra alma, cuando no permite que ésta se exprese. Eso significa, se puede simbolizar como un encarcelamiento, un aprisionamiento. Y un día, Psique, con una antorcha, por la noche, que era visitada por Eros, mira el verdadero rostro de Eros. Entonces, al descubrirlo, huye, se libera. Va a Hera, la esposa de Zeus, y le ayuda, y luego vuelve a Eros, y al reconocerlo directamente en su verdadera naturaleza, Eros se transforma y se unen. A lo mejor os está sugiriendo, porque es el mismo esquema de un cuento, La Bella y la Bestia, que seguramente todos conocemos. La Bella y la Bestia. La bestia es fea, grande, está representada por el hombre, y la bella por la mujer, bella. Pero tiene tal bondad que ante la súplica de la bestia se va a desposar con ella. Entonces, debido a ese amor que está sintiendo, que podría rechazarla, entonces la bestia se transforma dentro del cuento en un príncipe, y entonces la unión se realiza adecuadamente. Es decir, Psique, el alma, y Eros, la personalidad, aunque podría representar un aspecto, se unen cuando se reconocen la luz, la atención que hace reconocer a lo que es verdaderamente el alma, nuestros potenciales, y lo que es la personalidad, que ya deja de dominarnos, de atraparnos, de hipnotizarnos, de encarcelarnos. Entonces es un símbolo muy interesante. Perseo, no sé si habéis oído hablar de Perseo, que se han hecho películas. Furia de Titanes, es una película no de hace muchos años, hace pocos años, Furia de Titanes. El personaje es Perseo y la amada es Andrómeda. Andrómeda pues está prisionera y atrapada por un monstruo marino gigante, ¿no? Un titán. El agua es un símbolo de las emociones, podríamos decir. Y Perseo tiene que vencer una serie de dificultades y de obstáculos. Una de ellas es vencer a la Medusa, una mujer, cabellos de serpientes, dentro de la mitología, que es un símbolo clarísimo de la personalidad con sus defectos, con sus instintos inferiores. Y esa Medusa convertía en piedra a aquellos hombres que la miraban directamente. Convertir en piedra, petrificar, paralizar la evolución de la personalidad, cristalizar la personalidad. Como la mujer de Lot del Antiguo Testamento, que se convierte en una estatua de sal, que es un símbolo, ¿no? Por mirar hacia atrás, mirar al pasado. Mirar hacia atrás es mirar al pasado, y cuando miramos al pasado, en lugar de ir hacia el futuro, nos cristalizamos, nos paralizamos. Entonces Perseo vence esas dificultades y se desposa con Andrómeda. Fusión, la personalidad con el alma. Bueno, podríamos hablar de Teseo y Ariadna, el hilo de Ariadna que le guía, como el alma que guía en el laberinto donde está el Minotauro. El laberinto es un símbolo de la mente, con sus pensamientos que lían, etcétera, etcétera. El mito de Orfeo
también es muy conocido, ¿verdad? En música se nombra Orfeo, varias obras dedicas a Orfeo. Orfeo y Eurídice, como mito, porque Orfeo fue un avatar de hace muchos años, en Grecia, que apareció en Grecia, no la que conocemos por la historia más anterior. Pero Orfeo y Eurídice es un mito también breve, pero muy interesante. Eurídice muere y va al Hades, Hades con H, al infierno, ¿no? Al infierno, bueno, al mundo subterráneo. Y Orfeo pide al dios del infierno, al Hades, a Plutón, que le permita recuperarla. Y se lo concede con una condición, que cuando salga del Hades con ella, no miren atrás, que Orfeo no mire atrás. Eurídice le seguía por detrás a Orfeo, y Orfeo gira para ver si se encontraba, y desaparece. Es decir, el símbolo puede ser claro. Si miramos hacia atrás, hacia lo trascendido, hacia el pasado, entonces, en lugar de evolucionar como expresión del alma, cada vez más clara, entonces nos paralizamos. Y no se pierde el alma, sino que, podríamos simbólicamente decir, nos desconectamos temporalmente del alma. Mirar hacia el futuro, en sentido positivo, es abrirnos al alma, unirnos al alma, que nos está inspirando continuamente para evolucionar. Hay un mito, Jasón y los argonautas, ¿verdad?, en busca del vellocino de oro. En este caso, en lugar de ser el alma una mujer, es el vellocino, que es la piel de cordero, pero de oro. Eso es un símbolo del alma, de la dimensión espiritual, que está en un árbol, símbolo de la sabiduría, y custodiado por un dragón. El dragón a veces ha simbolizado los instintos inferiores del ser humano que hay que superar, y otras veces en la mitología ha simbolizado lo espiritual, el dragón. Es decir, que se ha utilizado en distintos significados el dragón. Entonces, llegar a conseguir el vellocino de oro, Jasón, superando dificultades, es como llegar a tomar al alma, a unirse con el alma. Hay un mito de la mitología griega al cual, pues, para explicarlo todo se necesitaría horas, días, meses, mucho tiempo. Es Hércules, los 12 trabajos de Hércules. Hércules simboliza el alma, el yo superior. O, dicho de otra manera, como he explicado antes, la personalidad que, superando los distintos obstáculos en cada uno de los 12 signos zodiacales, que se corresponde con cada signo, pues va, digamos, encontrándose más a sí mismo. Solamente, como es un tema que traté en una charla sobre astrología espiritual, aunque es posible que le dedique una conferencia con este título, los 12 trabajos de Hércules, ¿por qué no?, que siempre puede ser interesante. Pues os voy a decir solo el primero de los 12 trabajos, el de Aries, que dice que Hércules recibe la orden de atrapar a las yeguas devoradoras de hombres. Yeguas es la parte femenina del caballo. Devoradoras. La yegua, el caballo, es un símbolo de la mente. Y si se dice la parte femenina yegua, sería la mente creadora de ideas, que está dando a luz. La parte femenina está creando, ¿verdad? Dando a luz continuamente ideas que nos destruyen. Nuestra mente está continuamente creando pensamientos que, si hablamos en sentido negativo, nos hacen daño, nos destruyen. Entonces Hércules va con su amigo Abderis. Abderis simboliza la personalidad. Atrapar a esas yeguas de la mente. Y las consiguen rescatar y regresan. Pero en el regreso, en un momento determinado, Hércules se lo deja a Abderis, se las deja. Y Abderis, que simboliza solo la personalidad, no puede con ellas y lo mata. Es un símbolo de que enfrentarte con ciertas cosas de la vida, sobre todo con tu mente, solo desde la personalidad, no puedes. Podrás conseguir cosas parciales, pero no. La mente
controlada totalmente, tiene que ser desde el alma. Desde la personalidad no. No sé si decir que por eso la psicología que se basa solo en la mente puede ayudarnos, pero no puede pasar de cierto punto. Para tener un control de la personalidad y sobre todo de la mente que representa esta, se necesita tener la conciencia, que es parte del alma, desde arriba, dirigiendo el proceso. Y por lo tanto, Hércules tiene que volver otra vez y rescatar a esas yeguas, rescatarlas, símbolo de la mente. Luego, en el siguiente trabajo del toro, controlar el toro de Creta, el toro es símbolo de los deseos, de las emociones. Es decir, que ahí está en el primer trabajo de Aries la mente, en el segundo de Tauro las emociones, el tercero de Géminis, pues también está, digamos, otros aspectos del cuerpo vital, etcétera, etcétera. Bien, el caso es que, como veis, es un tema de Hércules y los 12 trabajos amplísimo, pero que nos está hablando de como almas en una serie X de encarnaciones, encarnando en cada uno de los 12 signos, vamos reanudando el trabajo correspondiente de ese signo donde lo dejamos en la encarnación anterior. Por lo tanto, los 12 trabajos de Hércules es una historia mitológica, simbólica, del proceso de evolución espiritual, cuando llegamos a un cierto punto, hasta completarlo del final de la etapa del reino humano. Pero maravilloso. Hércules fue un gran avatar que vivió hace muchos millones de años y por lo tanto miles de años, vamos a decir, he dicho millones, miles de años, y que por lo tanto se ha quedado como un mito, pero hay una enseñanza profunda del alma y de la personalidad. Y por último, como mito, ahora diré otras cosas, el último mito que quería deciros es más moderno, del siglo pasado, al cual hace años le dediqué alguna conferencia, hace años, no había nacido aún, y es Superman. Superman. Superman, man es hombre en inglés. Superman, super yo, superhombre, super yo. Bueno, superhombre, pensad no solo en los hombres, hombres y mujeres. Sabéis que antes el hombre y la mujer ha estado simbolizado en sentido masculino. Todo depende de cómo lo veamos. Superman, o podríamos decir Superwoman, ¿no? El caso es que super ser humano implica pues esa parte más elevada. Y si recordáis, que lo conocemos más que por los cómics, por las películas, Superman, ¿qué hacía? Volar. Algo que hemos deseado todos, y aunque sabemos que no podemos volar físicamente de momento, pero está ahí. Pero podemos volar astralmente. El viaje astral. El viaje astral, que también está simbolizado, a mi entender, en las botas de 7 leguas de los cuentos. Un desplazamiento muy, muy rápido, ¿no? La aspiración del ser humano a desplazarte sin estar condicionado por la fuerza de gravedad es muy atractivo. Y además Superman lucha por el bien contra el mal, ¿verdad? También, según en qué película, pues salen tentaciones y cosas, pero es un símbolo del ser humano que con amor, con inteligencia y con energía y con esa serie de superpoderes que son del alma, pues entonces está ayudando o sirviendo a la humanidad. Por lo tanto, aunque sea un mito americano, moderno, de esta época, muy banalizado a través del cine, como aventuras, etc., pero es interesante verlo en sentido simbólico, hacer abstracción de toda la comercialización y verlo, porque es un símbolo, aunque sea muy simple, de el alma también. Ojo, porque a veces hay como una mezcla de algo que es comercial con sentido profundo. No hace demasiado tiempo, hace un año, a lo mejor, meses, impartí una charla sobre la Guerra de las Galaxias, ¿no? De la serie de películas, ¿verdad? Y estuve hablando del simbolismo y seguramente dije, claro, que la mayoría de la gente que le gusta esas series, esas películas, es por la aventura,
por las luchas contra los malos, de los buenos contra los malos, las aventuras espaciales, pero poca gente capta el significado. Y curiosamente hace poco he recibido la carta de alguien al que estoy muy agradecido, tengo que darle las gracias, que seguramente escuchó en YouTube esta conferencia, y me escribió explicando que el director de la película, gracias a su mujer, que estaba relacionada con una escuela esotérica llamada la Antroposofía, se les pidió que ayudaran a escribir el guión, de tal manera que, con conocimientos esotéricos, ayudaron. Lo que pasa es que luego se separó de la mujer y entonces ya las películas después, como expliqué cuando di aquí, ya prácticamente tienen muy poco que ver con las del principio, donde hay un contenido espiritual muy interesante y esotérico. Es como una anécdota muy curioso que yo digo, muchas veces he pensado, ¿de dónde habrán sacado las ideas de esta película? Digo, esto no puede ser una cosa fantaseada por cualquiera, tiene que haber conocimientos ahí profundos, ¿no? Igual que El Señor de los Anillos y todo eso, son dentro de, aparte de las aventuras, inspiraciones de elementos arquetípicos interesantes. Los cuentos, que son parecidos a los mitos, que lo voy a simplificar y quizá pueda ser interesante una conferencia dedicada a estos cuantos, quizá otros cuentos. Blancanieves, el alma. Blancanieves. Para simplificarlo, porque si no esto no se acaba. La manzana, además del caballo, son símbolos universales de la mente. La madrastra, la bruja, es una representación de la parte de la personalidad de ese alma negativa. Podríamos unir todos esos personajes en un mismo ser humano. Igual que Don Quijote, Sancho y Dulcinea están dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Pues Blancanieves, la madrastra, la manzana, que le da y que la envenena temporalmente hasta que se libera de ella y se despierta, ¿verdad? Es la mente que envenena el alma. Blancanieves, blanca como la nieve, la pureza, la inocencia, que más claro que es el alma. Y al final la unión con el príncipe podría ser el espíritu, o el ángel solar, si sabéis lo que es, que están ayudando al alma, para que al unirse con ella haya una liberación. Como le voy a dedicar con más profundidad, lo dejo ahí. La Bella Durmiente, el alma, otro cuento muy famoso. En este caso, en lugar de una manzana, es el huso. Se corta el huso, se pincha y se queda dormida. El alma dormida, similar al alma encantada de Don Quijote. Si habéis leído Don Quijote junto con Sancho busca desencantar a Dulcinea. Entonces la Bella Durmiente es el príncipe quien, la dimensión espiritual, la despierta de ese largo sueño. Cenicienta, el alma. Los aspectos negativos, la madrastra, las hermanas, ya sabéis, que le hacen la vida imposible. Y sin embargo, ahí como criada, como sirvienta, la más baja, como el alma a veces, eso es precisamente la que realmente se hace merecedora de unirse al príncipe. Y lo del zapato y todo eso que ya explicaré, el zapato, el pie, es un símbolo del anclaje del alma con la personalidad. Igual que, digamos, pues, en otros elementos, el talón de Aquiles y muchas más cosas de mitología, el talón, son elementos que, fijaos, el pie es la parte de nuestro cuerpo que conecta con el suelo. Es un símbolo también que se puede relacionar. Pulgarcito, de 7 hermanos, el más pequeño, sin embargo el más inteligente, el alma. Es el que consigue sacarles del apuro. Habla poco, eso, es decir, queda como más disimulado. El alma. Caperucita roja, el alma. Lo de la caperuza roja, la cabeza es símbolo de la mente, ¿no? La caperuza roja, el color rojo símbolo de las emociones que están atrapando a la mente. Las emociones nos condicionan bastante. El lobo, la parte
instintiva, inferior, que llevamos dentro. La abuelita, el pasado, etc. ¿Qué más cuentos? El Mago de Oz. El Mago de Oz, que es un cuento muy conocido, ¿verdad? Lo conocemos sobre todo por la película. Dorothy, el alma. El alma, pues, que tiene 3 amigos. El espantapájaros, que carece de cerebro, símbolo de la inteligencia. El hombre de hojalata, que carece de corazón, que busca el corazón, el amor. Y el león, que es cobarde, símbolo de la voluntad, la energía. Ambos van buscando eso que no tienen, como los seres humanos. Vamos buscando y conforme evolucionamos, llega un punto en que encontramos el amor. Encontramos la inteligencia y encontramos la voluntad, la valentía. El hada buena y la bruja, el aspecto dual, el bien y el mal. Y el mago como ayuda para que esos personajes que iban buscando en el exterior, al final de la obra se dan cuenta que estaba dentro de ellos. Que símbolo más claro de los seres humanos, que nos pasamos mucho tiempo buscando fuera lo que solo está dentro. ¿Verdad que buscamos la felicidad con infinidad de cosas que no nos la dan, o la dan de un modo efímero, hasta que al final descubrimos que estemos donde estemos, está en nuestro interior, y que es ahí donde la vamos a encontrar, no aislándonos del exterior. Y por último, pues decir algo que también he tratado en otras charlas y óperas, son la expresión del alma en las óperas de Wagner. La música de Wagner ya es una música tan elevada que si está uno receptivo, te eleva al alma o te ayuda. Pero los argumentos inspirados en mitos existentes pero elaborados por el compositor, pues nos muestran una dimensión simbólica muy profunda. Tristán y Isolda es la última que vimos hace poco. Tristán y Isolda, que solo se pueden unir en la muerte y en la noche. Símbolos, igual que utiliza San Juan de la Cruz, de otra dimensión. El alma y la personalidad se pueden unir aquí, pero claro, el alma está en otra dimensión, no está aquí. Aquí está el cuerpo físico. Los otros vehículos están en distintas dimensiones. Y entonces, a nivel externo, el día, con todo lo que nos distrae, no. Día como símbolo de las distracciones mentales. Entonces, ahí es una expresión clarísima. El holandés errante, que es una de sus primeras obras, la mujer senta, se sacrifica por liberar al holandés errante, que era un marino que iba viajando y cada X años pues llegaba a un puerto, estaba condenado a viajar. Un símbolo del alma a través de distintas encarnaciones. Igual que Sinbad el marino, en las 1001 noches, hace muchos años ya le dediqué una conferencia, pues Sinbad el marino pues va a hacer viajes, aventuras y luego regresa. Es como si dijéramos encarnación y luego descanso. Luego otra vez encarnación y otra vez descanso, etc. Viajes. De tal manera que el holandés errante también es el buscador de la verdad hasta que consigue su alma senta redimirle de esa condena, y entonces en esa unión, que no todas las óperas han sabido acabar en ese final que es fundamental, se produce esa unión. Tannhäuser, que también pusimos aquí, simboliza el amor material y el amor espiritual, el amor de la personalidad, el amor del alma. Elizabeth, la mujer, la amada de Tannhäuser, que se sacrifica por él, por la redención. Igual que el caso de Doña Inés, muy parecido. Doña Inés por don Juan Tenorio, Elizabeth por Tannhäuser. ¿Y cuál ópera más? Pues Parsifal la veremos, si lo deseáis, el día del Viernes Santo, como venimos haciendo. Ahí es el símbolo del grial, que he dicho anteriormente. Es donde más se expresa el grial, el símbolo del grial, en Parsifal, que es el símbolo del alma, como he explicado antes. Y luego en el Anillo del Nibelungo, que también pasamos hace, no sé, un par de años, son 4 óperas, ya las volveremos. Brunhilde,
con quien se desposa Sigfrido, buscador, es el alma también. De tal manera que ahí nos encontramos con distintos símbolos del alma. Un poco larga la charla, pero he creído conveniente de dar, simplificando esta serie de mitos, cuentos y obras literarias, pues no sé qué os ha parecido, pues una expresión, a mi entender, al entender de otros también, de el alma en la personalidad, o su relación, mejor o peor, con la personalidad, más encajada o más distanciada con la personalidad. Algunos de estos temas, como he dicho, los he tratado en conferencias y otros los trataré en futuras conferencias. Tenéis la palabra si queréis preguntar.